Bienvenido, bienvenida a la serie de temas bíblicos Un futuro con esperanza. Desde mi hogar a tu hogar, con lo único que tenemos un teléfono móvil y un equipo muy limitado, concentrándonos en un mensaje que llega del corazón de Dios a tu corazón. Quiero expresar mi gratitud a muchos técnicos, voluntarios, que también desde sus hogares, bajo las limitaciones que imponen las circunstancias que vivimos, hacen esta programación con mucho cariño. Comienzo con esta pregunta. ¿Estás listo, lista, para recibir un rayo más de luz de este bendito libro, la Palabra de Dios? ¿Estás listo, lista, para dar una respuesta de amor a Jesús, que lo dio todo por ti, y está haciendo y hará hasta lo imposible para salvar? Al final podremos responder. Bueno, he titulado el tema de hoy, Un cerco de amor y esperanza, la solución divina a la hora de maldad que azota al mundo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, con todo respeto nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, para decirte que hoy escuchamos muchas voces, diferentes voces, pero llegó el momento de hacer una pausa para escuchar tu voz. Queremos capitalizar este momento. Háblanos, danos oídos atentos y corazones dispuestos a seguirte. Alguien hoy ha de tomarse de la mano del Todopoderoso. Alguien hoy ha de decidir confiar en ti, amarte y demostrarlo a través de la obediencia. Muévete con tu espíritu, corazón por corazón, en cada lugar, en cada vida donde esta señal está llegando. Lo agradecemos porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuenta la historia que cierto día, en la época de la Rusia imperial, el zar estaba caminando por uno de los hermosos parques que se conectaban con su palacio. Llegó hasta donde estaba un centinela en pie, cerca de un terreno lleno de malezas, y sorprendido por encontrar un guardia en ese lugar, le preguntó: ¿qué estás haciendo? No lo sé, respondió el centinela. Estoy cumpliendo las órdenes del capitán. Así que el zar le preguntó al capitán: ¿por qué tiene un centinela montando guardia junto a un terreno lleno de hierbas y plantas silvestres? Bueno, esas han sido las reglas siempre, respondió el capitán, pero no sé cuál es el motivo. Y después de una exhaustiva investigación, el zar descubrió que nadie en la corte podía recordar un tiempo en el que las cosas no hubieran sido así. Así que el zar recurrió a los archivos que contenían los registros antiguos y, para su sorpresa, descubrió lo siguiente. 100 años antes, Catalina la Grande había plantado un rosal en ese lugar y había puesto un centinela para que nadie pisara la planta. Ya hacía mucho tiempo que el rosal había muerto, pero no habían cambiado las órdenes. Y generación tras generación, allí había un guardia que continuaba apostado, aunque no sabía por qué. Pregunto, ¿será que el mundo cristiano está haciendo lo mismo hoy, ignorando por qué lo hace? De la misma manera, amigo y amiga, que el centinela montaba guardia sin saber por qué, cientos, miles y millones de personas en la iglesia cristiana están defendiendo una doctrina que fue introducida en la iglesia por la tradición, pero no por mandato de Dios. Hoy estudiaremos la palabra para descubrir la clara predicción de un intento por cambiar la ley de Dios, romper el cerco de protección que Dios ha puesto para la familia, para cada persona, para la iglesia, para la sociedad, y exaltar así la tradición en su lugar. Y abriremos los archivos de la historia para ver el cumplimiento exacto de la profecía bíblica en la historia. Todos venimos de diferentes denominaciones, pero hay un hilo común que une la experiencia de todos. Amamos al Señor Jesucristo y deseamos seguir su verdad. Tenemos el intenso deseo de conocer la verdad y anhelamos fervientemente seguirla. Necesitamos estudiar para comprender la verdad de Dios para esta última hora de la tierra. Y las profecías de Daniel y Apocalipsis se aplican de manera particular para nuestros días. Jesús citó las profecías de Daniel y las recomendó personalmente a sus discípulos que las estudiaran. Pero las Escrituras nos hacen esta amonestación en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículos 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lindo consejo, ¿verdad? Ahora, yo quiero comenzar diciendo que Dios no desea la muerte de las personas. Es más, Él quiere que vivan. Por eso nos dice Ezequiel capítulo 18, versículo 32,
Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y la conversión, amados, es un regreso del camino. Es una vuelta de 180 grados. Íbamos en aquella dirección y Dios dice, no, es hacia el otro lado. El camino hacia la vida eterna. Convertíos, o sea, da la vuelta y viviréis. El deseo de Dios es que vivamos, no que muramos. Para eso el Padre dio al Hijo. Para eso el Hijo se dio a sí mismo. Y vamos a repetir juntos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A cuántos desea salvar el Señor? A todos. ¿Se salvarán todos? No, porque no habrán aceptado el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Amados, este es el Evangelio. Jesús creó este planeta, lo formó perfecto, lo dio a Adán y Eva. Adán y Eva básicamente lo regalaron. Botaron todo hacia un lado y se lo dieron al enemigo, que se transformó en serpiente, nos engañó, nos secuestró. Jesús vino con su propia vida, pagó el precio de nuestra desobediencia, murió en la cruz del Calvario. Pero Él resucitó y ascendió al cielo. Hoy intercede por nosotros. Y pronto regresará por nosotros para devolvernos todo lo que perdimos. Las buenas nuevas de que hay esperanza en Jesús. Ese es el Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas nuevas de que hay perdón, hay salvación en Cristo que nos viene a salvar del pecado y darnos la vida eterna. Por eso hay un versículo en el libro de Hebreos, después de todo lo que Jesús ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará, hay un versículo que ni Dios puede contestar. Es más, hay un predicador que una vez escuché decir bajo un título, la pregunta que el Dios Todopoderoso no puede contestar. Sí, Dios puede contestar todo. Dios todo lo sabe, para Él no hay nada imposible, pero hay algo que queda en silencio, queda mudo. Y está en Hebreos 2:3 y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Amados, no hay respuesta ni en el cielo ni en la tierra a esta pregunta, después de todo lo que Jesús hizo, está haciendo y lo que hará. Pero el diablo se las ha ingeniado para hacer inútil la cruz de Cristo. Y hay dos maneras básicas que él ha logrado llevando a la gente al extremo para inutilizar lo que Cristo ha hecho para salvarnos. Número 1, es procurar justificarnos por las obras de la ley. Él nos trata de llevar de un extremo a otro. Procurar justificarnos por las obras de la ley. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice, amado? ¿Somos salvos por cumplir la ley? Vamos al libro de Gálatas, capítulo 2:16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Así que el que piensa que debe ser justificado o salvado o perdonado por cumplir la ley de Dios, la misma Biblia dice, es imposible. Y ese es un extremo que el diablo trata de llevar a la gente a cumplir con cosas para obtener la salvación o el perdón. Es una mala comprensión del Evangelio. Pero hay otro extremo que es igualmente peligroso, y es negar la vigencia de la ley de Dios. ¿Conoces tú personas que dicen ya no hay que guardar más los 10 mandamientos? ¿Ya los 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz? ¿Han sido abolidos? Bueno, vamos a ver si esto es cierto, porque ambos extremos terminan en el mismo pozo. Y es hacia allí donde el diablo quiere llevar a la gente, hacia los extremos, porque él sabe que estarán perdidos de una manera o de otra. Vamos a ver los 10 mandamientos. Y vamos a hacer algo tratando de imaginarnos que tenemos a 7 participantes en la plataforma o en un lugar o en la casa participando. Y vamos a ver la palabra de Dios. Y ahí tenemos ley, pecado, Jesús, gracia, evangelio, predicador e iglesia. Y lo vamos a usar esto vez tras vez para ilustrar el caso de que hay muchos que dicen ya la ley no hay que guardarla. Terminó con Jesús en la cruz. ¿Será esto cierto? Vamos a ver un texto que nos dice que es pecado. Primero de San Juan capítulo 3, versículo 4. Primero de San Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, vamos a nuestra figura original. Aquí tenemos.
De acuerdo a la palabra de Dios, pecado es infracción de la ley. Cuando una persona comete pecado, está quebrantando la ley, ¿verdad? Para eso vino Jesús, para salvarnos del pecado, que es infracción de la ley. Jesús volcó su gracia. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio, que Jesús volcó su gracia para salvarnos del pecado, que es infracción de la ley. Y ahora feliz la iglesia, que tiene un predicador, que anuncia las buenas nuevas del Evangelio, de la gracia de Cristo Jesús, que volcó toda su gracia para salvarnos del pecado, que es infracción de la ley. ¿Queda claro hasta aquí? Jesús vino, hermanos, para salvarnos del pecado, no para eliminar la ley, no para hacer a un lado sus preceptos. Veamos e ilustremos esto y hagamos como hacen muchos de nuestros hermanos cristianos y evangélicos en muchas partes del mundo, que dicen la ley ya no hay que guardarla más. Vayamos a la palabra de Dios, a dos textos, en Romanos capítulo 4, versículo 15 y Romanos 5, 13. Nos dice: donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Es clara la Biblia en esto? Claro que sí. Vamos a hacer algo entonces. Vamos a nuestra figura nuevamente inicial. Vamos a eliminar la ley. Como dicen algunos de nuestros hermanos, la ley ya no existe. Vamos a eliminar la ley. ¿Pero qué nos dice el Evangelio? ¿Qué nos dice? ¿Qué acabamos de leer en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos? Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero vamos a honrar lo que muchos dicen: eliminemos la ley. Y veamos en qué problemón nos metemos. Si no hay ley, ¿qué dice la Biblia? Vamos al siguiente cuadro. ¿Qué pasa con el pecado? No existe pecado. Eliminamos el pecado. Y si no hay pecado, pregunto, ¿para qué vino Jesús a esta tierra? Jesús no necesitaba haber venido y mucho menos dar su vida, porque vino a salvarnos del pecado, que es infracción de la ley. Por lo tanto, entonces, eliminamos a Jesús de allí, porque no tiene nada que hacer, porque no hay pecado, pues ya no hay ley. Entonces pregunto, ¿qué hacemos con la gracia? Porque la gracia es el regalo inmerecido de que Jesús vino para salvarnos del pecado, que es infracción de la ley. Entonces la gracia ya no es necesaria. Entonces el siguiente cuadro, eliminamos la gracia. ¿Y ahora qué hacemos con el Evangelio, amados? Porque el Evangelio son las buenas nuevas que Jesús vino a salvarnos del pecado, que hay esperanza para nosotros. Pero si no hay pecado, no hay ley. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Tampoco hay un Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas en Cristo Jesús, que Él nos salva, nos perdona y nos restaura. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al siguiente cuadro y eliminamos entonces el Evangelio. No es necesario. Y ahora la pregunta, ¿qué hacemos nosotros los predicadores? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a predicar si no hay un Evangelio que predicar? ¿Qué hacemos? Entonces eliminamos el predicador, borramos de allí también. ¿Y qué función tiene la iglesia? Ninguna. Tenemos que eliminar también la iglesia, porque la iglesia es el lugar donde se predica las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús, que nos vino a salvar del pecado, que es infracción de la ley. Y yo pregunto, hermanos, en este último gráfico, ahí están los 7 elementos eliminados. ¿Por qué? Porque se eliminó uno, hay una reacción en cadena. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con nada. ¿Captas tú el problema y quién está detrás de todo esto? Hay un enemigo, hay una conspiración real, hay una batalla. Jesús dio su ley para protegernos. ¿Recuerdas lo que pasó en Irak cuando fue la guerra del Golfo? Cuando ya no había más garantías individuales, cuando ya no existía ley, aquello era un caos. No había orden, no había protección. Estos señores entraron, estas fotos fueron tomadas por algunos periodistas, entraron y robaron una oficina pública, un mueble, parece que lo necesitaban. Otras señoras dijeron, estamos, estos sillones nos vienen muy bien. Entraron, sacaron sillones, no les pertenecían, pero no había ley, no había orden, no había barreras. Y estos señores dicen, es hora de cambiar nuestra alfombra. Y fueron donde había alfombras. La están llevando, no había ley, entonces no estaba mal, no había infracción. Pero otro fue a donde estaba lo más interesante, fue al banco. Y le tomaron esta foto, sacando todo el dinero que podía. No había ley, no había orden, era un caos.
¿Captas tú quién está detrás del caos, creando el caos en el universo de Dios? Dios dio sus 10 mandamientos, no sugerencias, sus preceptos eternos. Son la base misma del trono de Dios, un reflejo de su carácter, y están en Éxodo capítulo 20. Y nos dice el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amados, esta es la única porción de las Escrituras que Dios no le confió a ningún ser humano. Él mismo lo escribió con su propio dedo, dando así la jerarquía y diciendo al mundo cuán sagrada es su ley. Él mismo la escribió para que no se borre, pero su deseo es escribirla en nuestras mentes y corazones para que nunca más se borre. Esos son los estatutos o las prerrogativas del pacto, tanto el antiguo como el nuevo. Sí, los 10 mandamientos. Pregunto, amados, ¿por qué tanta oposición? ¿Hay algo equivocado o que está mal en los 10 mandamientos? ¿O será que existe una conspiración contra la ley de Dios, una conspiración real? ¿Recuerda lo que vimos en el segundo tema? Alguien quiso ser adorado, alguien quiso ser como Dios. Pero la Biblia es clara que el único que merece adoración es aquel que creó todas las cosas. Lucifer era un ángel creado, no se puede adorar a los ángeles, y mucho menos a un ser humano. Pero él quiso ser adorado. Y en los 10 mandamientos, hermanos, hay algo que al diablo le molesta. No le molestan los 9, porque sabe que nadie le creería si él tratase de decir, olvídense de los 10 mandamientos. Hoy se predica en muchos púlpitos que están mal robar, matar, chismear, deshonrar a los padres, codiciar, adorar imágenes, aunque hay algunos que las adoran. Todo eso. El diablo, el que le molesta es el mandamiento, el 4º mandamiento que dice que Dios es el creador, el único que merece adoración. Por lo tanto, ha creado todo un sistema para que la gente se olvide del día del Señor. Porque es el día que Dios dice, acuérdate que soy tu creador, soy el dueño del universo. Acuérdate que quiero vivir contigo para siempre. Acuérdate que quiero darte el descanso eterno. Acuérdate que te amo. Acuérdate que vengo pronto por ti. Si hay una oposición real, no hay nada equivocado en los 10 mandamientos, amados. ¿Te imaginas lo que sería hoy tu ciudad si todos guardasen los 10 mandamientos? Sería un paraíso. Se le acabaría el negocio al diablo. Mira el primero, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Hay algo equivocado? No te harás imagen. El tercero dice, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto dice, acuérdate del sábado para santificarlo. El quinto dice, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no hurtarás. El siguiente, no cometerás adulterio. El siguiente, no hurtarás. No matarás, era el sexto. Este otro, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º, no codiciarás. Pregunto, ¿hay algo equivocado en los mandamientos? No, amados, no hay nada equivocado. El problema somos nosotros que no siempre queremos ponernos en armonía con lo que Dios dice en su palabra. Nos gusta vivir al margen de la ley. Bueno, hay algunos que dicen, yo creo que la ley ya se acabó, por lo tanto hay pruebas en el Nuevo Testamento. Vamos a un versículo que a veces trae un poco de confusión. Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y uno dice, aquí está la prueba, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y yo pregunto, ¿qué es estar bajo la ley y estar bajo la gracia? Yo lo he ilustrado en un momento más, me voy a ser vulnerable con algo que me pasó hace muchos años, cuando vivía en el estado de Texas. Pero mira lo que el mismo apóstol responde en el siguiente versículo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. Bueno, la Biblia mismo se responde. No podemos tomar un versículo aislado y sacarlo del contexto para afirmar o hacer decir algo que a nosotros nos parece que así es. Dejemos que la Biblia misma se responda. Pregunto, ¿qué es estar bajo la ley y estar bajo la gracia? Quiero contarte lo que me ocurrió hace muchos años, varias décadas atrás. En el estado de Texas, yo vivía bien al sur, en la frontera con México, y todos los meses teníamos una junta de nuestra iglesia, de la organización, y me tocó ser parte de esa junta por 15 años. Así que tenía que manejar una instancia tremenda. Es uno de los estados más grandes que hay, después de California, el estado más grande que hay en todo el país.
Me tocaba manejar 510 millas de ida, más de 800 kilómetros, para llegar a tiempo a esa reunión. Así que yo tomaba una cantidad de cassettes. ¿Se acuerdan ese tiempo los cassettes? Dime que si no me hagan sentir tan viejo, por favor. Creo que los cassettes de música, de sermones. Iba escuchando durante todo el camino. Y yo compré un cochecito, un carrito de esos que tienen un motor atrás con unas ruedas bien anchas y con un carburador de 4 bocas. No lo compré para correr demasiado, sino para llegar lo más temprano posible, básicamente a las reuniones. Así que yo iba con ese cochecito manejando porque habían terrenos y autopistas bastante desoladas y había que cubrir distancias, llegar a tiempo, más de 800 kilómetros. Iba escuchando la música, los sermones. Y cuando terminaba el evento, cuando terminaba esa junta, a media tarde tomaba el camino de regreso, otros 800 y pico de kilómetros porque eran los días jueves y tenía que llegar básicamente el jueves pasada medianoche en la madrugada y el viernes para preparar todo para el sábado. Y yo quería llegar a tiempo para descansar un poco. Así que yo iba un cierto día manejando a la salida de la ciudad de San Antonio por la ruta 37. Mejor dicho, era la 35 antes de entrar a la 37. No había nadie. Una tarde despejada, una tremenda autopista. Y yo no me di cuenta, con la música que iba escuchando, la música celestial, no me di cuenta de la velocidad que iba. Y cuando veo en una curva del camino, una patrulla de carretera de camino, un policía apostado estaba detrás de un árbol midiendo la velocidad. Y cuando lo vi, enseguida solté el acelerador, pero era demasiado tarde. Cuando miré la velocidad dije, qué vergüenza, casi iba el doble de la velocidad al límite, no me había dado cuenta. Y enseguida veo que las luces se encienden, la luz azul y roja. Y yo me hice un costado, porque sabía lo que me esperaba, había quebrantado una ley. Y esa patrulla se acercaba. Y cuando veo, yo, ¡zoom!, pasó. Dijo, ¡ay, qué bueno! Pensé, se arrepintió. Pero me duró poco, porque más adelante la misma patrulla iba tan rápido o más rápido que yo. Y cuando tú en los Estados Unidos tienes una patrulla que está con las luces encendidas y un oficial de tránsito en el medio de la ruta que te da la señal de alto y te hace así, tú sabes que no tienes otra opción que detenerte. Y me detuve. Había un coche que estaba parado y me dijo que me ponga más o menos unos 30 metros atrás. Yo estaba atento a ver qué le decía al otro y trataba de escuchar, pero no escuchaba mucho. Y este señor salió del coche y comenzó a discutir con el policía y a mover los brazos. Y el policía le dio una libreta para que firme y el hombre no quería firmar. Y finalmente firmó y se la dejó allí encima. Y yo, ay, hombre, no lo hagas enojar porque después me toca a mí. Yo ya estaba temblando. Y ese otro coche se fue. Y el policía se acerca lentamente, yo estaba temblando, ya tenía mi licencia de conducir, el seguro todo a mano, por si me preguntaba, porque era lo primero que iba a pedir. Y se acerca el oficial muy amable y me dice, dígame, ¿cuál es la razón por la cual iba a esta velocidad? Deme una buena excusa y lo dejo ir. Yo dije, oficial, yo no tengo ninguna excusa. Pero sí quiero decirle que no quería ir a la velocidad que iba. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, me dice. Mire, oficial, yo no sé qué piensa hacer usted, pero yo le pido misericordia. ¿Misericordia? Si no tuve misericordia con el otro que iba tan rápido, más rápido que usted, ¿por qué piensa que puedo tener misericordia? Y a mí me salió del alma y dije, bueno, oficial, tal vez el otro no le pidió misericordia, yo le estoy pidiendo misericordia. Venga conmigo a la patrulla. Hermano, yo no quería ir, pero yo estaba bajo la ley y no me quedó otra. Y allí en la computadora estuve revisando y me hace la pregunta, ¿quiere usted decirme que nunca tuvo una multa, un ticket en su vida? Oficial, yo no lo puedo asegurar eso. Todo lo que puedo asegurar es que no quería ir corriendo a la velocidad que iba. Y es más, oficial, yo tratando de ganarme la buena voluntad de él, oficial, usted y yo estamos en el mismo trabajo, ¿sabe? Yo soy ministro. Oh, yo sé que es ministro, porque ahí tenía toda la computadora. Desde que había, yo creo que hasta tenía el nombre hasta de mi abuelo allí. Oficial, usted y yo estamos en la misma tarea. Yo predico acerca de la ley.
Y usted también trabaja con la ley. Solamente que yo le predico a la gente para decirle que no hagan infracción de la ley. Pero usted los agarra después que han quebrantado una ley. ¿Usted está tratando de chantajearme?, me dijo. No, oficial. Firme aquí. Y yo no quería firmar. Y me dice, la razón que lo hice entrar a la patrulla es porque viene otro compañero porque sabe que detuve 2 carros. Y él viene a ayudarme. Y cuando yo miro para atrás, ahí estaba la otra patrulla. Y no quiero que se entere. Firme aquí, por favor. Yo no quería firmar. Me parecía la pena de muerte. Pero estaba bajo la ley. Y no podía hacer otra cosa. Así que cerré los ojos. Y abrí un ojo. Y cuando miro decía advertencia, no decía multa, no decía delito. Y enseguida abrí otro ojo y firmé rápido antes que se arrepienta. El oficial me había perdonado. Me había puesto solamente una advertencia para que no haga lo mismo otra vez. ¡Ja! Me perdonó esa infracción. Yo ya me hacía los titulares de los periódicos. Un ministro quebrantó la ley de tránsito y le han quitado la licencia. ¿Te imaginas qué vergüenza sería eso? Pero el oficial me perdonó. Y ahora era casi mi amigo ya. Y oficial, gracias, ya. Y me iba a salir. No tan rápido, me dice. Escuche, yo voy a avisar a todas las patrullas que están en este camino porque a usted le falta más de 300 millas, unos 500 kilómetros todavía para manejar. Y yo voy a avisar a todas las unidades que están en esta ruta y le voy a dar el número de su placa, su nombre, los datos de su coche, el color de su coche. Y si lo ven pasándose 1 milla por encima del límite de velocidad, le voy a pedir que le pongan la multa de ellos y mi multa también. ¿Le parece bien? Oficial, no se preocupe. Yo no lo voy a dejar mal, oficial. Gracias. Hermanos, yo estaba bajo la condenación de la ley porque había quebrantado la ley. Pero ahora el oficial me perdonó. Ya no estaba más bajo la ley. ¿Estaba bajo qué? Bajo la gracia. ¿Piensas que ahora dije, olvídate, ahora puedo ir a la velocidad que quiera, puedo quebrantar por toda la ley? Ya lo hizo a un lado el oficial. No, era más cuidadoso que nunca. El susto me duró como 3 meses, debo confesar. Y ahora iba manejando los últimos 300 kilómetros, iba mirando más la aguja del velocímetro que mirando la ruta. ¿Te das cuenta de lo que estar bajo la ley y estar bajo la gracia? Tú y yo, amados, cuando vinimos a este mundo, vinimos condenados, vinimos a morir para siempre. Pero Jesús vino y dice, yo no quiero que mueras, yo quiero declararte inocente, salvo, y para eso Él muere por nosotros, porque la ley así lo indicaba. Dio su vida para perdonarnos, para darnos la oportunidad que nosotros perdimos allá en el jardín del Edén. Y ahora nos da su gracia, su regalo. ¿Para qué? Para que desobedezcamos y digamos, no, ya la ley no hay que cumplirla. No, amados, es para que seamos obedientes, no para salvarnos, sino por amor a Jesús, bajo la ley o bajo la gracia. Y algunos, por no estudiar el Antiguo Testamento, confunden los 10 mandamientos, la ley de Dios escrita con el dedo de Dios, con los preceptos y leyes escritas por Moisés en un pergamino que fue colocado al lado del arca, que hablaban de los ritos y las ceremonias. Y que eso tendría su cumplimiento y terminaría con Jesús en la cruz. Eso sí terminó. Eran los sacrificios que apuntaban hacia el Cordero de Dios. Los sacrificios y ciertas ofrendas, ciertas festividades, todo símbolo de lo que Jesús vendría a ser. Pero Jesús murió y ya no es necesario más corderitos, no es necesario una cantidad de ceremonias, pero algunos confunden esa ley, la ley de Moisés, con la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Amados, la ley nos habla de justicia. Pero la gracia nos habla del amor. Y es en la cruz del Calvario donde Dios mostró su justicia y su amor. Como dice el salmista, la justicia y el amor se besaron, se encontraron en la cruz del Calvario. Y tú te preguntarás, ¿cuál fue la posición de Jesús en cuanto a la ley? Veamos. En San Mateo capítulo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Captas tú, hermanos, qué es lo que dijo Jesús? ¿Vino a destruir la ley? ¿Vino a anularla? No. De paso, el Nuevo Testamento fue escrito como 40 años después que Jesús se fue al cielo.
Ya podrían haberlo cambiado, pero nadie se cambió. Y esto está en el Nuevo Testamento, que fue escrito muchos años después. Ahora, si alguien quiere cambiar la ley de Dios o anularla, va a tener un trabajo muy serio. ¿Sabes por qué? Porque el original está en el trono de Dios. Es la base mismo, como dice en inglés, el mercy seat, el propiciatorio o la base de su trono. Y allí hay dos ángeles, los más poderosos del universo, que están custodiando esa ley al lado del trono de Dios. ¿Sabes quién fue uno de ellos? Lucifer. Y él sabe la importancia de la ley. Porque con esa ley Dios mantiene el universo totalmente seguro, en paz y en armonía. Y él quiere quebrantar, que la gente quebrante esa ley. Él quiere traer el caos, no quiere que haya armonía, no quiere que haya paz, no quiere que haya seguridad. Pero si alguien quiere eliminar la ley, va a tener un trabajo tremendo. En primer lugar, va a tener que llegar hasta donde está el original y va a llevar bastante tiempo, va a ser imposible llegar hasta donde está el trono de Dios. Porque con nuestros satélites, con nuestros sistemas de comunicación, apenas llegamos a esta galaxia o más allá y se nos acaban las baterías y ya perdemos el satélite. ¿Te imaginas lo que será llegar hasta el trono de Dios? Es imposible. Segundo lugar, tendrá que remover a los dos ángeles más poderosos junto al trono de Dios. Le será imposible. En tercer lugar, tendrá que remover a Dios de su trono. Lo que Dios hace, hermanos, permanece para siempre. ¿Quiénes somos los seres humanos para cambiar las cosas o interpretar de acuerdo a como nos parece o nos conviene? No. Pero también la Biblia hablaba de un poder que vendría en un momento profético. Y lo dicen en Daniel capítulo 7, 25. Siglos antes Dios predijo que vendría un poder, dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y ese poder vino y cambió el factor tiempo de la ley. El sábado, en lugar del sábado, se coloca el domingo. Oh, Jesús habló que había un poder político-religioso, respaldado por el padre de mentira, que llevaría al mundo finalmente a adorar en otro día, no en el día que Dios dice acuérdate, y de esa manera que la gente quebrante el mandamiento de Dios. Y este es un mal que se ha generalizado tanto y tanto entre el cristianismo que hoy toda la gente lo da por sentado. Amados, ¿te imaginas lo que sería hoy tu ciudad, tu país, si todos guardasen los 10 mandamientos? Lo que sería Panamá, Costa Rica, lo que sería Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, lo que sería el mundo. Si hoy todos guardasen los 10 mandamientos, se le acabaría el negocio al diablo. El diablo está en el negocio de hacernos quebrantar la ley, porque él sabe que hay un juicio y si estamos al margen de la ley en este juicio, estaremos perdidos para siempre. Dios no nos salva en la desobediencia, nos salva en la obediencia. Y no obedecemos para salvarnos, obedecemos por amor a aquel que nos salvó. Y esa ley, amados, será el código por el cual el universo ha de ser juzgado, como vimos en el tema anterior. Santiago capítulo 2, versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Se llama la ley de libertad. ¿Por qué? Porque la ley nos hace libres. ¿Quiénes son los que están encerrados? ¿Quiénes son los que están en la cárcel? ¿Los que han cumplido la ley o los que han quebrantado una ley? Es obvio, ¿verdad? Pero el diablo, que fue el primero que saltó la cerca, nos hace pensar que del otro lado está lo mejor. Es como un caballo que he visto en unas fotos en varios lugares, que tiene campo verde, pasto verde, una linda pastura de su lado, pero tiene que meter la cabeza del otro lado del cerco porque siempre el pasto del vecino es mejor. Y el diablo, que fue el primero a saltar la cerca, nos hace pensar que no, lo otro es mejor, lo que tiene la otra persona es mejor, lo de allá es mejor, tal vez lo ilegal es lo mejor. Amados, hay un conflicto en cuanto a esto. Dios tendrá un pueblo que lo obedecerá porque le ama. ¿Qué dice Dios acerca del que dice conocerle y no guarda su ley? Mira, el Señor es muy claro. Pero antes déjame contarte esta ilustración. Porque cuando yo hice esta pregunta a la salida de un tema, una señora con buena voluntad, pero estaba un poquito molesta porque fui muy claro al hablar con todo cariño. Y pregunté, ¿qué dice Dios acerca del que conoce, que dice que le conoce y no guarda su ley? Y a la salida me pregunta, pastorcito, ¿qué piensa de mí si no guardo los 10 mandamientos? Y enseguida le dije, hermana,
Disculpe lo que piensa usted y ganas no me falta decirle, pero el apóstol San Juan es más valiente que yo. Lea, por favor, 1 Juan capítulo 2, versículo 4. Y leyó rapidito, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y enseguida digo, ¿sabe qué? Enójese con San Juan, que es más valiente que yo, no se enoje conmigo. Oh, hermanos, hay tanta gente que dice amar a Jesús, alaban a Jesús, cantan a Jesús, predican de Jesús, hacen grandes edificios para el nombre de Jesús, para alabar a Jesús, y no está mal nada de eso. Pero sabe, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y amados, esto está en el Nuevo Testamento, que fue escrito 40 años después que Jesús resucitó y se fue al cielo. Oh, no nos engañemos, amados, hay un conflicto detrás de todo esto. Y ya sabemos que ese día fue cambiado. Vamos a ver en un momento más la historia, cómo esto ocurrió. Entonces dirás, bueno, ¿para qué sirven los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos, hermanos, nos muestran qué es lo que está bien y lo que está mal. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 20. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, sabemos lo que está bien y lo que está mal por la ley de Dios. Si no hubiese ley no sabríamos lo que está bien y lo que está mal. Un aborigen en Papúa Nueva Guinea, cuenta un misionero, encontró un espejo una vez roto al lado del camino. Nunca había visto un espejo en su vida, así que imagínate. Y tomó el pedazo más grande del espejo. Y cuando mira el espejo, se asustó y dijo, ¡oh, qué feo que eres! Con razón te han botado al costado del camino. Amados, hay gente que mira su vida frente a la ley de Dios y no le gusta y tratan de eliminar toda la ley de Dios, que es un espejo que muestra lo que está bien y lo que está mal. ¿Hacemos bien en hacer eso? No, nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, quiero clarificar, los mandamientos no salvan, pero protegen lo que Cristo ha salvado. Por eso, feliz cuando una familia decide guardarlos. Cristo está en esa vida, Cristo está en ese hogar, porque se ama y se obedece a Dios. Pero hay un conflicto. Hay un conflicto muy grande llamado el conflicto de los siglos. Y yo quiero pedirte unos minutos más en esta tarde porque hay algo especial que no sé si lo vas a escuchar otra vez. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde nos habla de ese conflicto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que el diablo está haciendo guerra contra aquellos que aman a Jesús y le obedecen. Es claro esto en el tiempo final. ¿Quién está detrás de esta guerra? Pero aquí está el deseo de Jesús, amados, en Hebreos capítulo 8, versículo 10. Y esto es el nuevo pacto, esto es el Nuevo Testamento. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y será ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Mira a quién Dios considera su pueblo, aquellos que tienen sus leyes grabadas en su mente y su corazón. Dios quiere grabarlos no en piedras, sino en nuestras mentes y en nuestros corazones para que nunca más se borren. ¿Tendrá Dios un pueblo hacia el final? Sí. Dice en Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo. Pero también tenemos que considerar que hay un conflicto, amados, un conflicto entre dos nombres, el nombre de Jesús y el nombre de Lucifer. Un conflicto por nuestra mente, por este planeta. Y según Apocalipsis 14, al final todo girará en torno a la adoración. Aquellos que adoran al Creador recibirán su sello. Y aquellos que reciban una marca estarán adorando a la bestia. Dos poderes, dos caminos. Pero Apocalipsis nos dice, Apocalipsis 4:11 nos dice claramente, Señor, digno eres tú de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El único que merece adoración es el Creador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, dice Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Somos salvos en el nombre de Jesús. El nombre es muy importante, hermano, lo fue a través de todas las edades. Y yo quiero decirte rápidamente que Dios tiene un sello y quiere sellar a sus hijos. Y tú te preguntas, ¿qué es el sello de Dios y dónde está? Tenemos en el libro de Isaías capítulo 8, versículo 16. Nos dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea que el sello de Dios está en los mandamientos, en su santa ley.
Y ahora vamos a descubrir las características de un sello: el nombre, el título y el territorio. Esas son las características de cualquier sello oficial. Y ahora dice que está en la ley el sello, y al recorrer entonces los 10 mandamientos encontramos el cuarto mandamiento, que dice en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 10, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Y aquí está el sello de Dios: nombre Jehová, título creador, territorio cielo y tierra. Sella la ley entre mis discípulos. Pero el diablo quiere que no recibas el sello, quiere que recibas otra marca. Y aquí está en Ezequiel capítulo 20, dice el Señor: y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El diablo quiere romper ese sello. Ha atacado el sábado porque es el sello de Dios en su santa ley. Y Satanás ha atacado el sábado porque es la base de toda adoración. Él quiere ser adorado. No podemos adorar como nos plazca, amados, en el día que nos plazca. Mira, Caín y Abel. Uno trajo lo que le parecía que era mejor y era una buena ofrenda. Otro trajo lo que Dios pedía. Hoy hay gente que adora como le parece, o como dice la tradición, pero no como Dios dice. El sello de Dios está en contraste con la marca de la bestia, amados. Son 2 días opuestos. Y Apocalipsis 2 y 13 nos hablan de 2 poderes. 3 en realidad: un dragón. Hablan también de una bestia que surge del mar y otra bestia que surge de la tierra. Y esa bestia que surge del mar pone una marca, y este otro poder que surge de la tierra se unen para darle fuerza y obligan al mundo a recibir la marca. Y hay 8 puntos básicos que identifican a esta bestia, este poder. No tenemos tiempo ahora para hablar de ellos. Pero déjame decirte claramente, hermanos, muy pronto los Estados Unidos y Roma se unirán y le dirán al mundo cuál ha de ser el día de adoración obligatorio, y se pasará una ley dominical nacional al comienzo y luego será en todos los países. Tú dices, ¿cómo será esto? Jesús lo dijo, Él dice la verdad. Espera, va a ocurrir, y todos se están caminando hacia ese momento. ¿Quieres saber más detalles? Lee por favor este libro, El conflicto de los siglos, donde habla del pasado, presente y futuro del pueblo de Dios. Y aquí un versículo más, y vamos a terminar de una forma gloriosa, hermanos. Voy a pedir tal vez unos 5 minutos más. Dice Apocalipsis 3 y 18, aquí hay sabiduría: el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Ahora, tú has escuchado el 666. El 666 no es algo del futuro, viene de épocas remotas. Tampoco es la marca de la bestia, como algunos dicen. Es un número que identifica a la bestia. Es la última característica que da Jesús para identificar este poder. Ahora, los griegos acostumbraban, los antiguos, a darle valor numérico a las letras del alfabeto, tanto en hebreo como en griego. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego. Y Apocalipsis usa este método y nos invita a investigar qué es el 666. Ahora, a través de las edades, el 6 siempre fue símbolo de maldad, el 7 de perfección, el 8 símbolo de victoria, pero cuando se habla de 3-6 es símbolo de maldad absoluta, 3-7 símbolo de perfección absoluta, 3-8 símbolo de victoria absoluta. Y en la Biblia, cuando se quiere enfatizar algo, se repite 3 veces. Y tú te preguntas, ¿está esto en la Biblia? Si está escondidito en alguna parte. Bueno, hay tantas cosas en la palabra de Dios maravillosas. No te presento esto como una doctrina, sino como una curiosidad bíblica para reafirmar nuestra fe en Dios, que es un Dios perfecto, para evitar la marca de la bestia y recibir la victoria absoluta en Cristo Jesús. Pregunto, ¿quién fue el causante de todo el mal, dolor, sufrimiento y muerte? Ya lo estudiamos esta semana. Es Lucifer. ¿Quieres tú saber cómo se escribe Lucifer, cómo se escribe Satanás en griego? Teitán, de donde viene la palabra titán. ¿Cuánto da el valor en la numeración griega de esto? 666. La maldad absoluta representada por Satanás. Y ahora la otra pregunta, ¿dónde recibió Jesús su sacrificio perfecto por cada uno de nosotros? En la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Cómo se escribe cruz en griego? Stauros. Eso aparece cada vez que está en el Nuevo Testamento, Stauros.
¿Y cuánto das, Tauros, el valor numérico? 7, 7, 7. El sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Y ahora, ¿a través de quién tenemos la victoria absoluta? A través de Jesús. ¿Y cómo se escribe Jesús? Jesús. ¿Y cuánto da el valor numérico? Porque cada vez que aparece Jesús en el Nuevo Testamento, eso es como está escrito, Jesús en griego. Da 8, 8, 8. Victoria absoluta en el nombre de Jesús. Por eso, amados, vuelvo a repetir lo que leímos y lo tengo memorizado, Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. ¿Estás en problema, dificultad? Clama el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Él salvará a su pueblo de su pecado. En Jesús hay esperanza en lo que Jesús está haciendo hoy en el santuario celestial. Amados, hay un conflicto entre dos nombres, dos poderes. No hay una tercera opción, no hay terreno neutral. O somos de Jesús o no lo somos. Jesús vino a detener esa mano enemiga, esa mano asesina. Hoy Jesús quiere que tú y yo tengamos nuestro nombre en el libro de la vida, que lo confesemos públicamente, que seamos bautizados para pertenecerle para siempre. Hoy miles están respondiendo. Y muy pronto, amados, entraremos, Jesús vendrá y entraremos en las mansiones eternas, la ciudad que ya está lista. San Juan la vio en visión. Para que vivamos con Él por la eternidad. Ese es tu destino, mi destino. No permitas que nada ni nadie nos prive de ese privilegio. Y mira cómo termina diciendo Jesús, ¿quiénes entrarán en ese lugar? Apocalipsis, capítulo 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. ¡Qué maravilla! Ese es el gran final. Jesús nos devolverá todo lo que perdimos. Por eso pregunto para finalizar, ¿estás listo, lista para una respuesta de amor a Jesús? ¿Qué vas a responder hoy? ¿Estás listo? Aquí está mi respuesta de amor a Jesús. Número 1, acepto a Jesús como mi Salvador personal. Si este es tu deseo, marca frente al número 1. Número 2, por la gracia de Dios, quiero guardar su santa ley y aceptar el sábado como el día del Señor. Estarás trayendo una sonrisa al rostro de Dios, alegría a Dios, que te ama tanto, y pronto vendrá por aquellos que tengan su sello. Marca frente al número 2. Número 3, quiero pertenecer a Cristo, quiero hacer planes de ser bautizado o bautizada. Si este es tu deseo, marca frente al número 3. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos arroja luz para no andar en tinieblas. Yo he tratado de presentar tu verdad de la manera más clara, pero con todo el amor y cariño cristiano. Tú sabes que no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Está en tu palabra desde hace siglos. Ayúdanos a ser sinceros y dar un paso de fe en favor de la verdad tal como es en Jesús y como lo presenta tu palabra. Y al conocer tu verdad con claridad, ya no tenemos excusa para seguir tradiciones humanas. Sigue guiándonos a toda la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, mañana el tema será esperanza para un nuevo comienzo. 3 pasos garantizados por Dios para vivir para siempre. Tal vez el tema más importante de la semana. Invita a otros y transfórmate en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. No te vayas, por favor, porque viene algo muy importante a continuación. Gracias. Dios te bendiga.